El viento aullante del desierto de Arizona azotaba las paredes de madera de la cabaña aislada, creando una sinfonía de crujidos y gemidos que amplificaba la sensación de claustrofobia en aquella noche sin luna. Dentro del precario refugio, la única fuente de luz emanaba de una lámpara de aceite, cuya llama trémula proyectaba sombras largas y distorsionadas que danzaban sobre los muebles rústicos. Elías, un hombre endurecido por el sol y marcado por cicatrices invisibles, caminaba de un lado a otro con el peso del mundo curvando sus hombros anchos. El aire en el interior estaba pesado, saturado por el olor a sudor frío y enfermedad, contrastando violentamente con la tormenta de arena que rugía afuera, amenazando con sepultar la pequeña construcción bajo dunas de olvido y polvo despiadado. En el rincón más alejado de la chimenea casi extinta, el pequeño Joshua yacía en un catre improvisado, su cuerpo infantil convulsionando bajo el dominio de una fiebre implacable que quemaba su piel. Pálida, el niño, que no pasaba de los 7 años, murmuraba palabras inconexas en un delirio agónico, mientras gotas de transpiración escurrían por su frente como lágrimas de un cuerpo que desistía de luchar. Elías se arrodilló al lado de su hijo, sumergiendo un paño sucio en un cuenco de agua tibia, intentando desesperadamente bajar la temperatura que consumía la única razón de su existencia. Sus manos, acostumbradas a domar caballos y disparar armas, temblaban ahora con una impotencia aterradora ante la fragilidad de la vida humana que se desvanecía entre sus dedos callosos. El vaquero miró hacia el suelo, donde 3 botellas de vidrio vacías de tónicos medicinales yacían volcadas, inútiles y burlonas, símbolos silenciosos del fracaso de la medicina del hombre blanco en aquella frontera salvaje. La rabia comenzó a burbujear en su pecho, mezclándose con el pánico, mientras limpiaba el rostro del niño con una delicadeza que contradecía su apariencia bruta. Maldijo por lo bajo, una maldición dirigida a Dios y al destino, sintiendo el calor del cuerpo de Joshua irradiar a través del tejido húmedo, un recordatorio físico de que el tiempo se estaba agotando rápidamente. El aislamiento, que antes parecía una protección contra el mundo exterior, se había transformado ahora en una sentencia de muerte, acorralando a padre e hijo en un abrazo sofocante de desesperación y soledad absoluta. De repente, un sonido distinto cortó el rugido monótono del viento, el chirrido metálico y pesado de la tranca de la puerta siendo probada desde afuera, seguido por golpes secos en la madera envejecida. El instinto de supervivencia de Elías, forjado en años de conflictos territoriales sangrientos, asumió el control inmediato sobre su dolor paternal, transformándolo en una máquina de defensa letal. Soltó el paño húmedo en el cuenco, salpicando agua en el suelo de tierra batida, y en un movimiento fluido sacó el revólver Colt que reposaba cargado sobre la mesa de noche. Sus ojos, antes llorosos de preocupación, se endurecieron en rendijas de sospecha y amenaza, enfocados enteramente en la entrada de la cabaña, esperando lo peor que la noche podría ofrecer. La puerta se abrió con un estruendo, empujada no solo por la mano humana, sino por la fuerza violenta del vendaval que invadió el recinto, trayendo consigo arena, frío y el caos de la tormenta. Elías afirmó los pies en el suelo, el martillo del revólver chasqueando alto al ser engatillado, el arma apuntada directamente hacia la silueta oscura que surgía en el umbral como un espectro de la noche. La figura estaba envuelta en mantas pesadas y empapadas, pero cuando la luz amarilla de la lámpara iluminó el rostro del intruso, la sangre de Elías se heló de una forma diferente. No era un bandido o un hombre de la ley. Era una mujer indígena, una apache, con trenzas negras mojadas pegadas al rostro y ojos oscuros que reflejaban una calma ancestral perturbadora. Para Elías, aquella visión no era solo una invasión de propiedad. Era la materialización de todos sus odios y traumas pasados, la encarnación del enemigo al que él culpaba por su viudez y por la dureza de su vida. El dedo índice del vaquero presionó el gatillo, a milímetros de disparar una bala mortal, mientras su mente le gritaba que eliminara la amenaza que osaba entrar en su santuario de luto. Él veía en ella el salvajismo, la guerra y la muerte, incapaz de ver cualquier humanidad bajo las vestimentas tribales que ella usaba con una dignidad silenciosa. La mujer permaneció inmóvil en la puerta, ignorando el cañón frío de acero apuntado hacia el centro de su pecho, como si el arma fuera irrelevante ante el propósito que la había traído allí. El silencio dentro de la cabaña se volvió ensordecedor, roto apenas por la respiración sibilante y arrastrada de Joshua en el catre y por el aullido constante del viento que intentaba derribar las paredes.
Elías abrió la boca para gritar, para ordenar que ella desapareciera o moriría, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta cuando ella finalmente habló. Su voz era firme, baja y desprovista de miedo, cortando el aire tenso con una claridad que desarmó momentáneamente la furia ciega del vaquero. «Tu hijo arde con el fuego de la tierra», dijo ella en un español arrastrado, sus ojos desviándose del revólver hacia el niño enfermo. «Tú tienes el miedo y el arma, yo tengo la cura». La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia imposible, colisionando frontalmente con las creencias rígidas de Elías y creando una fisura en su determinación asesina. El impacto de escuchar aquellas palabras, viniendo de alguien que él consideraba inferior y peligroso, hizo que su brazo armado temblara visiblemente, traicionando la batalla interna que se iniciaba. «¡Sal de aquí!», rugió él finalmente, la voz ronca y cargada de odio, intentando recuperar el control de la situación a través de la intimidación bruta. «No quiero tus brujerías cerca de mi niño. Lárgate antes de que te mande al infierno». Él dio un paso al frente, agresivo, usando su cuerpo como escudo entre la mujer y el niño. En ese exacto momento, un gemido desgarrador escapó de los labios secos de Joshua, un sonido agudo de dolor que parecía venir del fondo de su alma infantil, interrumpiendo la agresión del padre. El cuerpo del niño se arqueó violentamente en el catre, sus ojos virándose hacia el blanco, mientras una nueva ola de convulsiones se apoderaba de sus miembros frágiles. Elías giró la cabeza, en pánico, dividido entre la amenaza parada en la puerta y la vida de su hijo que se extinguía rápidamente ante sus ojos desesperados. La brutal realidad de la muerte inminente invadió la cabaña, convirtiendo el revólver en su mano en un pedazo de metal pesado y absolutamente inútil para salvar a quien él más amaba. La mujer apache, percibiendo la distracción y la agonía del hombre blanco, dio un paso decidido hacia adentro de la cabaña, cerrando la puerta tras de sí con un movimiento suave que ahogó el sonido de la tormenta. Ella no miró a Elías, sino que fijó su atención en el niño, sus manos saliendo de debajo de las mantas no con armas, sino sosteniendo una bolsa de cuero vieja y gastada. La osadía de aquel gesto, la invasión del espacio personal de un hombre armado y hostil, fue un acto de coraje que paralizó a Elías por un segundo crucial. Él vio las manos de ella, callosas y sucias de tierra, manos que a él le enseñaron a temer, ahora moviéndose con un propósito de salvación. Elías volvió a apuntar el arma hacia la cabeza de ella, el sudor escurriendo por su rostro, el corazón latiendo desacompasado contra las costillas como un tambor de guerra. Él estaba al borde del precipicio moral, el dedo tenso en el gatillo, la respiración jadeante mezclándose con el llanto ahogado de su propia alma rota. La mujer se detuvo a 2 pasos del catre, esperando, ofreciéndole silenciosamente la elección más difícil de su vida: mantener su odio y ver a su hijo morir, o bajar el arma y confiar en el enemigo. ¿De qué parte del mundo estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más. El cañón del revólver tembló en la mano de Elías, oscilando entre el corazón de la intrusa y el vacío oscuro de la cabaña, mientras el grito de dolor del hijo resonaba como un juicio final en sus oídos. La decisión de no disparar inmediatamente no nació de la misericordia, sino de la desesperación absoluta de un padre que había agotado todas las opciones lógicas y ahora encaraba el abismo de lo imposible. Bajó el arma lentamente, milímetro a milímetro, aunque el dedo índice permanecía tenso y blanco sobre el gatillo, listo para reaccionar a la menor traición. El estalido metálico del martillo aún engatillado permaneció como un aviso sonoro en el silencio tenso, una promesa de violencia suspendida que flotaba sobre la cabeza de la mujer indígena. Ella no esperó un permiso verbal, moviéndose con una fluidez silenciosa que contrastaba con la rigidez trémula y sudorosa del vaquero, deslizándose hacia el catre donde la vida de Joshua pendía de un hilo frágil. Naya se acercó al niño con pasos que apenas tocaban el suelo de tierra batida, ignorando la presencia letal del hombre blanco a sus espaldas, como si él fuera solo una sombra inofensiva en la pared. El olor que emanaba de sus ropas mojadas era una mezcla compleja de lluvia, lana vieja y plantas salvajes, un aroma terroso que invadió las fosas nasales de Elías y lo hizo fruncir la nariz en un disgusto instintivo. Él la observaba como un lobo acorralado observa a un depredador mayor,
sus ojos inyectados en sangre rastreando cada movimiento de las manos de ella, buscando cualquier señal de arma o malicia. Cuando ella extendió la mano para tocar la frente hirviente de Joshua, Elías dio un paso brusco al frente, el cuero de sus botas crujiendo alto, pero se detuvo antes de intervenir, paralizado por la necesidad agonizante de ver la fiebre ceder, aunque fuera por las manos de quien le enseñaron a odiar. El contraste visual en aquel momento era gritante y cargado de simbolismo. La mano grande, callosa y sucia de pólvora de Elías sosteniendo la muerte, mientras la mano fina, morena y delicada de Naya buscaba la vida. Al contacto de la piel fría de la curandera con la frente en llamas del chico, Joshua soltó un suspiro profundo, el cuerpo relajándose mínimamente en el colchón de paja, como si reconociera una energía materna que le fue robada demasiado pronto. Elías sintió un nudo apretar su garganta al ver aquella reacción, una mezcla venenosa de celos, alivio y una vergüenza que él no lograba nombrar, pero que quemaba más que el whisky barato. Permaneció de pie, rígido como un centinela de piedra, la respiración corta y rápida, rehusándose a bajar la guardia mientras la tormenta afuera lanzaba puñados de arena contra las ventanas selladas, aislándolos aún más en su drama particular. Con movimientos metódicos y precisos, Naya retiró la bolsa de cuero crudo de su hombro, colocándola sobre la pequeña mesa de noche, donde antes reposaba la Biblia polvorienta de Elías. El vaquero observó con desconfianza extrema, mientras ella desataba los nudos de las tiras de cuero, revelando el interior oscuro de la bolsa, repleto de envoltorios de tela, frascos de barro y raíces retorcidas. Cada objeto que ella retiraba le parecía a Elías un instrumento de hechicería, ofensas paganas que manchaban la santidad de su hogar cristiano, alimentando el fuego del prejuicio que ardía en su pecho. Apretó la empuñadura del revólver con tanta fuerza que los nudillos le dolieron, luchando contra el impulso visceral de expulsarla de allí a patadas y retomar el control ilusorio de la situación. La lógica decía que ella era la única esperanza, pero el miedo gritaba que él estaba cometiendo un error fatal al permitir aquella proximidad. Naya ignoró la hostilidad palpable que irradiaba del hombre a sus espaldas y comenzó a macerar una raíz seca entre las palmas de las manos, creando un sonido rítmico y suave que competía con el ruido del viento. El aroma que se liberó de la planta era penetrante y amargo, llenando el espacio confinado con una fragancia extraña que hizo que los ojos de Elías lagrimearan levemente y su garganta le picara. «Agua», dijo ella, sin voltearse, una única palabra pronunciada con autoridad tranquila, extendiendo un cuenco de barro vacío en dirección a él, sin siquiera mirar para ver si él obedecería. El comando tomó a Elías desprevenido, rompiendo el trance de su vigilancia armada y forzándolo a una nueva humillación: servir a la mujer que él despreciaba. Él dudó, el orgullo trabando una batalla furiosa contra la necesidad, sus ojos alternando entre el cuenco extendido y el rostro pálido de su hijo. Con un gruñido bajo de frustración contenida, Elías guardó el revólver en la pistolera, pero dejó la correa de cuero suelta, asegurando que el arma estuviera accesible en una fracción de segundo. Tomó el cuenco de las manos de ella, con un movimiento brusco, evitando el contacto de piel con piel como si ella fuera contagiosa, y caminó pesadamente hasta el barril de agua en el rincón de la sala. Mientras llenaba el recipiente, el agua temblorosa reflejaba su rostro distorsionado por el cansancio y la furia, un hombre que ya no se reconocía a sí mismo ante las concesiones que era forzado a hacer. Regresó y soltó el cuenco en la mesa con fuerza excesiva, el agua salpicando sobre las hierbas secas, un gesto infantil de desafío, que Naya absorbió sin ninguna alteración en su expresión estoica. Ella continuó su trabajo, mezclando el líquido con el polvo de las raíces, transformando la tensión de él en ingrediente silencioso de su medicina. Mientras Naya preparaba la pasta medicinal, la mente de Elías fue arrastrada hacia las memorias sombrías que moldearon su visión del mundo, flashes de violencia que él intentaba enterrar bajo el trabajo duro y el aislamiento. Recordó el día en que encontró el cuerpo de su esposa, el humo subiendo de las ruinas de una hacienda vecina, los relatos de ataques que pintaban a los apaches no como hombres, sino como demonios sin alma. Mirar las trenzas negras y la piel cobriza de Naya era revivir aquel día, sentir nuevamente el olor a madera quemada y sangre, reavivando el dolor que él había convertido en odio blindado. Observaba su espalda, vulnerable, y pensaba en lo fácil que sería acabar con todo aquello con un único disparo, limpiando su casa de la presencia del enemigo. Pero
Entonces, el sonido de la respiración difícil de Joshua lo jalaba de vuelta al presente, anclándolo en la realidad de que su odio no podía curar fiebres. Naya se giró hacia el niño y comenzó a aplicar la pasta oscura sobre su pecho y frente, sus dedos moviéndose en círculos lentos e hipnóticos que parecían dibujar caminos invisibles en la piel sudorosa. Elías observó, fascinado y horrorizado, viendo la sustancia barrosa manchar el camisón blanco de su hijo, una violación visual de la pureza que él intentaba proteger. Joshua gimió al sentir el frío de la mezcla, sus ojos abriéndose brevemente sin foco, mirando el techo de madera antes de virarse nuevamente en la inconsciencia febril. «El veneno debe salir», murmuró Naya, más para sí misma que para Elías, su voz cargando una cadencia rítmica que sonaba casi como una canción de cuna en una lengua olvidada. El vaquero sintió un escalofrío recorrer su espina, no de frío, sino de la sensación primitiva de estar presenciando algo antiguo y poderoso, algo que no pertenecía a su mundo de cercas y ganado. De repente, una ráfaga de viento excepcionalmente violenta golpeó la cabaña, haciendo que la estructura entera se estremeciera y gimiera bajo la presión de la naturaleza enfurecida. La lámpara sobre la mesa osciló peligrosamente, las sombras en las paredes alargándose y encogiéndose frenéticamente, creando la ilusión de que espectros estaban invadiendo el recinto para llevarse al niño. Elías saltó hacia la ventana, presionando las tablas con el cuerpo para impedir que cedieran, sintiendo la fuerza bruta de la tormenta vibrar a través de sus huesos y músculos tensos. Miró hacia atrás, esperando ver miedo en el rostro de la mujer, pero Naya continuaba inmóvil al lado del catre, protegiendo la llama de la lámpara con la mano ahuecada, inquebrantable ante el caos externo. Aquella calma sobrenatural irritó a Elías aún más, haciéndolo sentirse pequeño e histérico en comparación a la serenidad de piedra de aquella extraña que ahora dominaba su hogar. La temperatura en la cabaña parecía haber caído drásticamente, el frío de la noche del desierto infiltrándose por las grietas de las paredes, combatiendo el calor febril que emanaba del pequeño cuerpo de Joshua. Elías fue hasta la chimenea y arrojó más leña sobre las brasas, atizando el fuego con movimientos violentos, las chispas subiendo por la chimenea como estrellas furiosas, intentando escapar de aquella prisión de piedra y madera. El resplandor anaranjado iluminó el rostro de Naya de abajo hacia arriba, acentuando las líneas de cansancio y determinación en su expresión, revelando que ella también cargaba sus propias cargas invisibles. Por un breve momento, a través de las llamas danzantes, Elías vio no a la enemiga de su raza, sino a una mujer exhausta luchando contra la muerte, una imagen que resonó con su propia fatiga profunda. Desvió la mirada rápidamente, rehusándose a humanizarla, temiendo que la empatía fuera una debilidad que le costaría caro. El tiempo comenzó a arrastrarse de forma agonizante, cada minuto estirándose como una hora, marcado apenas por el ritmo irregular de la respiración del niño y por el aullido constante del viento afuera. Elías se sentó en una silla de madera rígida en el rincón opuesto de la sala, el revólver nuevamente en su regazo, sus ojos fijos en la figura arrodillada al lado del catre. Luchaba contra el sueño, sus párpados pesados como plomo, sabiendo que cerrar los ojos podría significar perder el control de la situación, un riesgo que él no estaba dispuesto a correr. Naya, por su parte, parecía no necesitar descanso, manteniendo su vigilia constante, cambiando los paños con la pasta medicinal y limpiando el sudor que brotaba incesantemente en la piel del niño. Su persistencia era una afrenta silenciosa a la incredulidad de Elías, una prueba de resistencia que él, a regañadientes, comenzaba a admirar en secreto. Súbitamente, Joshua fue acometido por un ataque de tos seca y violenta. Su cuerpo, pequeño, sacudiéndose en el catre como si intentara expulsar sus propios pulmones. Elías se levantó de un salto, la silla cayendo hacia atrás con estruendo, el corazón disparado mientras corría hacia el lado de su hijo, empujando a Naya con el hombro en un gesto de pánico. Sostuvo los hombros del niño, intentando estabilizarlo, pero el calor que emanaba de la piel de Joshua era aterrador, como si se estuviera quemando de adentro hacia afuera. «¿Qué le hiciste?», gritó Elías a Naya, su voz embargada por el miedo, los ojos desorbitados buscando culpables para su dolor. Él estaba quieto. «¿Qué le diste?». La acusación salió cruda e irracional, el vaquero necesitando desesperadamente creer que el empeoramiento era culpa de la intrusa y no la inevitabilidad de la enfermedad. Naya no retrocedió ante la agresión física o verbal,
manteniéndose firme en su lugar, sus ojos oscuros fijos en los de Elías con una intensidad que lo desarmó momentáneamente. «El mal lucha antes de salir», dijo ella con firmeza, su voz cortando el pánico de él como un cuchillo afilado, sin ningún rastro de disculpa o miedo. Ella extendió la mano y tocó el brazo de Elías, un gesto impensable, sus dedos firmes apretando el músculo tenso del vaquero para forzarlo a mirarla a ella y no al terror. «Si dejas entrar el miedo, el niño muere», continuó ella, sus palabras sonando como un comando militar disfrazado de consejo espiritual. Elías quedó paralizado por el toque, la piel de ella contra la camisa de él, quemando más que el fuego de la chimenea, confrontado por la verdad brutal de que su pánico era tan inútil como su arma. Con un suspiro trémulo, Elías soltó a su hijo y retrocedió un paso, pasándose las manos por el rostro sucio de hollín y sudor, sintiéndose derrotado por la lógica implacable de aquella mujer. Vio a Naya levantar la cabeza del niño con delicadeza y forzar un poco de líquido entre sus labios, observando la garganta de Joshua trabajar para tragar el remedio. El vaquero sintió una ola de náusea, la impotencia corroyendo su estómago, el gusto amargo del fracaso subiendo a la boca, mientras percibía que la vida de su hijo estaba totalmente fuera de su control. Caminó hasta la ventana nuevamente, mirando hacia la oscuridad impenetrable de afuera, sintiéndose el hombre más solitario del mundo, atrapado en una caja de madera con sus demonios y su única esperanza vestida como su enemigo. La tormenta parecía burlarse de él, riéndose de su debilidad y de su dependencia. Naya retiró de su bolsa un pequeño objeto envuelto en cuero, revelando una piedra afilada de obsidiana que brilló siniestramente a la luz tenue de la lámpara. El sonido del cuero siendo desenrollado hizo que Elías se girara instantáneamente, sus instintos de combate encendiéndose al ver la hoja negra en la mano de ella, cerca del cuello de su hijo. «¡Suelta eso!», rugió él, sacando el revólver en un movimiento borroso, la mira alineada directamente entre los ojos de la mujer, el dedo presionando el gatillo hasta el punto de ruptura. La escena se congeló en el tiempo, el vaquero listo para matar, la curandera con la piedra en la mano, y el niño jadeante entre los dos mundos en colisión. El aire en la cabaña se volvió eléctrico, cargado con la promesa de muerte inminente, cada segundo pulsando con la tensión de un hilo estirado, a punto de reventar violentamente. La curandera no parpadeó, ni desvió la mirada del arma apuntada a su rostro, sosteniendo la amenaza de muerte con una dignidad que perturbó a Elías profundamente. Lentamente, sin movimientos bruscos, ella desvió la piedra del niño e hizo un corte rápido en su propio pulgar, dejando brotar una gota de sangre oscura en la punta del dedo. Elías observó, confundido y con la respiración contenida, el cañón del arma bajando ligeramente mientras su cerebro intentaba procesar aquel acto de autosacrificio inesperado. Naya mezcló su propia sangre con las hierbas en el cuenco, un acto de conexión visceral que desafiaba toda la comprensión médica y moral del vaquero. «Vida paga vida», susurró ella, aplicando la mezcla rojiza en el pecho del niño, ignorando el arma que aún temblaba en la mano del padre aterrorizado. El olor a salvia quemada comenzó a llenar el ambiente, pues Naya había arrojado un puñado de hojas secas sobre las brasas de la chimenea, creando un humo blanco y espeso que se acumulaba en el techo bajo. Elías tosió, abanicando el aire con la mano libre, sintiéndose sofocado por aquel aroma que él asociaba a rituales paganos y salvajismo primitivo, una afrenta directa a su fe cristiana. El humo ardía en sus ojos y oscurecía su visión, transformando la cabaña en un lugar onírico e irreal, donde las reglas del mundo civilizado ya no aplicaban. Él quería abrir la puerta, dejar entrar el aire limpio, pero sabía que el frío de afuera mataría a Joshua más rápido que cualquier humo. Estaba atrapado en aquel ritual, forzado a respirar el mismo aire místico que la mujer, compartiendo una intimidad forzada que le revolvía el estómago. Naya comenzó a entonar un cántico bajo, una vibración gutural que parecía venir del centro de la tierra, llenando el espacio con sonidos que no eran palabras, sino emociones puras transformadas en melodía. Elías sintió los vellos de la nuca erizarse, aquel sonido despertando miedos ancestrales y recuerdos de noches de guardia en territorios hostiles, esperando el ataque silencioso en la oscuridad. Caminaba de un lado a otro, agitado, el sonido del canto arañando sus nervios expuestos,
pero incapaz de ordenar que ella se callara la boca mientras su hijo parecía calmarse bajo el efecto de aquella voz monótona. Era una tortura psicológica, ver al enemigo usar sus armas culturales para salvar lo que él más amaba, obligándolo a aceptar que tal vez, solo tal vez, hubiera poder en aquellas tradiciones que él despreciaba. Poco a poco, la respiración de Joshua, que antes era un silbido agónico y rápido, comenzó a desacelerar, encontrando un ritmo más profundo y menos doloroso. El pecho del niño subía y bajaba con más facilidad, y la expresión de dolor que contorsionaba su rostro infantil se suavizó, dando lugar a una apariencia de sueño exhausto. Elías dejó de caminar y se acercó al catre, incrédulo, observando el cambio visible en el estado de su hijo, sus rodillas casi cediendo de alivio repentino. Miró a Naya, que había dejado de cantar, y ahora estaba sentada sobre sus talones, los ojos cerrados, respirando profundamente como si hubiera corrido una larga distancia. Por primera vez en aquella noche, el vaquero no sintió el impulso inmediato de tomar el arma. El silencio en la cabaña ahora cargado de una tregua frágil e inexplicable. La exhaustión golpeó a Elías como un golpe físico, drenando la adrenalina que lo había mantenido en pie en las últimas horas, y dejando sus miembros pesados y torpes. Arrastró la silla más cerca del catre, y se desplomó en ella, el cuerpo hundiéndose en la madera dura, la cabeza colgando hacia adelante mientras el sueño intentaba arrastrarlo a la inconsciencia. Luchó para mantener los ojos abiertos, enfocando la figura silenciosa de Naya al otro lado de la cama, observando cómo ella también parecía más pequeña y más frágil, ahora que la crisis inmediata había pasado. El odio aún estaba allí, una brasa caliente en su pecho, pero estaba cubierto por capas de cansancio y confusión. La certeza moral de su superioridad sacudida por los resultados que sus ojos atestiguaban. Se frotó el rostro, sintiendo la barba. De Díaz raspar las palmas de sus manos, perdido en sus pensamientos. Un momento de silencio absoluto se instaló entre los dos. Solo el crepitar de la leña en la chimenea rompiendo la quietud pesada de la madrugada que se aproximaba lentamente. Elías miró las botellas vacías de medicina en el suelo y sintió una punzada aguda de vergüenza, la prueba física de su incapacidad para proteger a su familia sin ayuda externa. Levantó los ojos y encontró la mirada de Naya fija en él, no con desafío, sino con una comprensión triste que lo perturbó más que cualquier insulto. Ella vio la botella de whisky a la mitad en la mesa, la única medicina que él tenía para sí mismo, y en sus ojos oscuros, él leyó que ella sabía exactamente el tipo de dolor que él estaba intentando anestesiar. Aquel reconocimiento mutuo de sufrimiento fue un momento de desnudez emocional que Elías no estaba preparado para enfrentar. Naya se levantó silenciosamente y fue hasta el cubo de agua, llenando la cantimplora de Elías y extendiéndola en dirección a él. Un gesto de cuidado simple que trascendía la barrera del idioma y de la raza. Elías miró la cantimplora, luego el rostro de ella, dudando por un largo momento antes de extender la mano temblorosa y aceptar la oferta. Sus dedos rozaron los de ella brevemente, y él sintió la aspereza del trabajo en las manos de la mujer, tan parecidas a las suyas, marcadas por la lucha constante por la supervivencia en aquel desierto despiadado. Bebió un trago largo, el agua, fresca limpiando el gusto a polvo y miedo de su boca, y murmuró algo inaudible, que podría haber sido un agradecimiento o solo un refunfuño, devolviendo la cantimplora sin mirar a los ojos de ella. La tregua estaba sellada, no con palabras o contratos, sino con agua compartida en la oscuridad. El viento afuera cambió de dirección, aullando con una nota más aguda y golpeando contra la puerta de la cabaña con una ferocidad renovada, como si intentara entrar a la fuerza. Una de las ventanas, mal trancada, se abrió con un estruendo violento, dejando entrar una ráfaga de viento helado y arena que apagó la lámpara instantáneamente, sumergiendo la cabaña en la penumbra rojiza de las brasas. Elías saltó de la silla, con el corazón en la boca, tanteando en la oscuridad en busca del arma que había caído al suelo, el pánico de un ataque sorpresa dominando su mente. En medio del caos y la oscuridad, escuchó la voz de Naya, tranquila y firme, ordenando que él cerrara la ventana, guiándolo a través del miedo ciego con su presencia inquebrantable. Obedeció instintivamente, luchando contra la madera y el viento hasta lograr trancar la ventana nuevamente, jadeante y temblando en la oscuridad. Cuando sus ojos se ajustaron a la penumbra iluminada apenas por la chimenea,
Vio a Naya curvada sobre Joshua, protegiendo al niño con su propio cuerpo contra el frío súbito que había invadido el recinto. La imagen de ella sirviendo de escudo humano para su hijo, sin vacilación o pedido de recompensa, golpeó a Elías con la fuerza de un puñetazo en el estómago, rompiendo una barrera más de su prejuicio. Se quedó allí parado, recostado en la pared fría, observando la silueta de la mujer indígena contra el brillo anaranjado del fuego, y por primera vez, la pregunta ¿por qué? Se formó en su mente. ¿Por qué ella ayudaría al enemigo? ¿Por qué arriesgar la vida por un niño que crecería para odiarla? La complejidad moral de la situación lo dejaba mareado, sin suelo firme donde apoyar sus viejas certezas. Elías caminó hasta la chimenea y encendió la lámpara nuevamente, la luz amarilla revelando el caos de arena esparcida por el suelo, una metáfora visual del desorden que aquella noche había traído a su vida organizada. Miró sus propias manos, sucias y temblorosas, y después el rostro dormido de su hijo, sintiendo el peso aplastante de la responsabilidad paternal mezclado con la culpa del sobreviviente. Recordó la voz de su esposa, suave y llena de risa, pidiendo que él prometiera cuidar al niño, una promesa que él sentía estar rompiendo a cada minuto de aquella fiebre maldita. Miró a Naya, que ahora estaba sentada en el suelo, exhausta, y sintió una extraña gratitud renuente brotar en su pecho, un sentimiento que intentó reprimir rápidamente, pues la gratitud exigía reconocimiento de humanidad, y él aún no estaba listo para eso. La calma, sin embargo, fue brutalmente interrumpida cuando Joshua arqueó la espalda en el catre, un grito estrangulado escapando de su garganta, mientras sus ojos se abrían en un terror ciego y febril. Las convulsiones volvieron con una violencia redoblada, el cuerpo pequeño debatiéndose contra las sábanas como un pez fuera del agua, la fiebre alcanzando un pico crítico que irradiaba calor como un horno. Elías corrió al lado de su hijo, sosteniendo sus brazos, sintiendo el calor insoportable quemar sus manos, el pánico regresando con la fuerza de un maremoto que barría cualquier rastro de esperanza. Miró a Naya, implorando, silenciosamente por un milagro, sus ojos desorbitados de terror transmitiendo el mensaje claro de que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, para salvar al niño. Naya se levantó rápidamente, su expresión tranquila sustituida por una urgencia grave y enfocada, sus ojos barriendo el cuerpo del niño con la precisión de un médico de campo evaluando una herida mortal. Puso la mano en el pecho de Joshua y sintió el corazón latiendo desacompasado, demasiado rápido, como un pájaro, preso en una jaula demasiado pequeña a punto de explotar. Ella miró a Elías y, por primera vez, él vio miedo en los ojos de ella. No miedo de él o del arma, sino miedo de perder la batalla contra la muerte que rondaba el cuarto. Su espíritu se está yendo, dijo ella, la voz tensa, retirando de la bolsa un frasco pequeño con un líquido oscuro que Elías nunca había visto antes. Necesito traerlo de vuelta, ahora. Elías miró el frasco, luego a su hijo moribundo, y sintió el mundo girar a su alrededor, la realidad estrechándose hasta aquel punto focal de decisión imposible. Sabía, sin que ella necesitara decirlo, que lo que vendría a continuación sería peligroso, tal vez prohibido, un último recurso que exigiría de él una confianza total en la mujer que él había jurado odiar. Tragó en seco, con sabor a bilis en la boca, y asintió lentamente con la cabeza, un gesto casi imperceptible que sellaba el destino de aquella noche. Naya no esperó nada más. Destapó el frasco, el olor acre de veneno y cura llenando el aire, y se preparó para la prueba final, mientras Elías sostenía la mano de su hijo y rezaba a un Dios que parecía muy distante de aquella cabaña perdida en el desierto. Ok. Naya inclinó el frasco de vidrio oscuro sobre los labios entreabiertos de Joshua, vertiendo el líquido espeso con una determinación que bordeaba la violencia necesaria de la supervivencia. El niño se atragantó, su cuerpo pequeño arqueándose instintivamente contra la intrusión amarga, luchando contra la cura como si fuera veneno. Elías avanzó, el instinto paternal gritando para intervenir, pero se detuvo abruptamente cuando Naya le lanzó una mirada feroz, sus ojos negros brillando con una autoridad que no admitía contestación. «Sujeta sus manos», ordenó ella, no como un pedido, sino como una exigencia vital para el éxito del ritual que estaba operando. Elías, temblando y con el corazón en la garganta, obedeció, sintiendo las muñecas finas de su hijo debatirse bajo sus dedos callosos, una sensación horrible de estar ayudando a torturar a la única persona que amaba, confiando ciegamente en la mujer que debería ser su enemiga mortal.
El líquido bajó por la garganta de Joshua, y por un momento aterrador, el niño quedó completamente inmóvil, el pecho dejando de subir y bajar, como si la vida hubiera sido suspendida abruptamente. El silencio que siguió fue más fuerte que la tormenta, un vacío de sonido que succionó todo el aire de los pulmones de Elías, dejándolo mareado de pánico. Soltó las muñecas de su hijo y se llevó las manos a la boca, los ojos desorbitados de horror, la certeza absoluta de haber cometido un error fatal al confiar en la curandera invadiendo su mente. Naya, sin embargo, no demostró miedo. Colocó ambas manos sobre el pecho del niño, presionando con fuerza rítmica, sus labios moviéndose en un conteo silencioso y urgente. Para Elías, aquellos segundos duraron siglos, cada latido de su propio corazón sonando como un martillo de juicio, condenando su alma por su falla en proteger a su hijo. De repente, Joshua jaló aire con un sonido rasgado y profundo, un grito de retorno a la vida que hizo que las piernas de Elías flaquearan de alivio instantáneo. El niño comenzó a toser, expeliendo una flema oscura, mientras su cuerpo se relajaba nuevamente en el catre, exhausto pero innegablemente vivo. Elías cayó de rodillas al lado de la cama, las lágrimas que había contenido por días finalmente desbordándose, mezclándose con la suciedad y el sudor en su rostro. Quería tocar a su hijo, abrazarlo, pero se sentía indigno, sus manos sucias de violencia pareciendo inapropiadas para aquel momento de fragilidad sagrada. Naya observó al padre desmoronarse, su expresión suavizándose por primera vez, viendo no al hombre armado que la había amenazado, sino solo a un ser humano roto por el amor y el miedo, igual a cualquier otro que ella ya hubiera curado en su tribu. Naya extendió la mano y en un gesto que desafiaba todas las convenciones de aquella frontera sangrienta, tocó el hombro de Elías, sus dedos apretando el tejido grueso de la camisa de él. «Él necesita tu calor ahora», dijo ella suavemente, guiando la mano temblorosa del vaquero hasta el pecho del niño, forzando la conexión física que Elías temía hacer. «La medicina lucha por dentro, tú tienes que luchar por fuera. Dale tu fuerza». Al sentir el corazón de su hijo latiendo bajo su palma, aún rápido pero fuerte, Elías sintió una barrera invisible romperse dentro de sí. La piel de Naya rozó la suya, y él no retrocedió. Al contrario, se inclinó hacia el toque, aceptando aquella ancla de humanidad en medio de la tormenta emocional que lo devastaba. Allí, arrodillados en la tierra batida, las distinciones de raza y guerra se disolvieron en el lenguaje universal de la paternidad. El tiempo pareció suspenderse mientras los dos permanecían en aquella vigilia silenciosa, unidos por el cuerpo febril del niño que servía como puente entre sus mundos en colisión. Elías miró las manos de Naya, viendo las cicatrices finas que marcaban sus dedos, marcas de trabajo y dolor que reflejaban las suyas propias. Percibió, con una claridad dolorosa, que aquella mujer también tenía historias de pérdida, que su estoicismo no era ausencia de sentimiento, sino una armadura forjada en tragedias, que él tal vez hubiera ayudado a causar. La vergüenza quemó más fuerte que el odio, una llama purificadora que consumía sus prejuicios y dejaba solo la verdad desnuda de su dependencia. Él le debía la vida de su hijo a aquella que había llamado salvaje, y esa deuda pesaba sobre su conciencia como una montaña de piedra. Poco a poco, el calor excesivo que irradiaba de Joshua comenzó a ceder, sustituido por un sudor frío y abundante que empapaba las sábanas y las ropas. Era la señal que ambos esperaban. La fiebre se estaba rompiendo, el cuerpo expulsando la enfermedad en olas de transpiración que olían a metal y tierra. Naya tomó un paño limpio y comenzó a secar el rostro del niño, sus movimientos eficientes y maternales, mientras Elías solo observaba, fascinado por la transformación ante sus ojos. El rostro de Joshua, antes contorsionado en agonía, ahora reposaba en una serenidad pálida, la respiración volviéndose rítmica y silenciosa, el sonido más hermoso que Elías había escuchado en toda su vida. La tormenta afuera, como si estuviera en sincronía con el drama dentro de la cabaña, comenzó a disminuir, el viento aullante transformándose en un susurro cansado. Elías se levantó lentamente, sus articulaciones crujiendo, sintiendo el peso de la extenuación caer sobre sus hombros como un manto de plomo. Miró alrededor de la cabaña, viendo los destrozos de la noche, las botellas vacías, el agua derramada, el arma olvidada sobre la mesa. La visión del revólver Colt, con su metal azulado y frío, le provocó una repulsión súbita y visceral.
un objeto de muerte que no tenía lugar en aquel cuarto donde la vida acababa de ser rescatada. Caminó hasta la mesa, sus pasos pesados resonando en el silencio, y se detuvo ante el arma, mirándola como si fuera una serpiente venenosa que él hubiera alimentado por mucho tiempo. Naya lo observó, inmóvil, sus ojos oscuros fijos en la espalda del vaquero, esperando ver cuál sería el desenlace de aquella guerra silenciosa. Con la mano aún temblorosa, pero ahora movida por una nueva convicción, Elías tomó el revólver. El peso familiar del arma en su mano, que antes le daba seguridad, ahora parecía una carga insoportable, una mentira de poder que casi le había costado todo. Abrió el tambor con un movimiento brusco, las balas de plomo cayendo sobre la mesa de madera con un sonido metálico y final, rodando y deteniéndose ante él, como monedas de una apuesta perdida. No recargó el arma. En vez de eso, empujó las balas lejos y dejó el revólver vacío sobre la madera, desarmado e inofensivo. Fue un gesto de rendición absoluta, no a la mujer apache, sino a la verdad de que la violencia no podía salvar lo que realmente importaba. Se giró hacia Naya, sus manos vacías y abiertas a los costados del cuerpo, vulnerable. ¿Por qué?, preguntó Elías, su voz ronca rompiendo el silencio, una pregunta simple que cargaba el peso de años de conflicto e incomprensión. Necesitaba entender por qué ella no lo había dejado sufrir, por qué ella había usado su medicina en lugar de dejarlos morir y robar lo que quedara. Naya levantó los ojos del niño y encaró al vaquero, su expresión indescifrable iluminada por la luz tenue de la lámpara que estaba muriendo. Ella no respondió inmediatamente, dejando la pregunta flotar en el aire, ganando peso y significado. Se limpió las manos en el delantal, un gesto doméstico y simple, antes de levantarse y pararse frente a él, pequeña en estatura pero gigante en dignidad moral. Porque una madre nunca olvida el sonido de un hijo muriendo, dijo ella. Y el dolor en su voz era un abismo donde Elías vio el reflejo de su propia alma. Aquellas palabras golpearon a Elías como un golpe físico, revelando la tragedia oculta que Naya cargaba. Ella también había perdido un hijo, tal vez a manos de hombres como él, y aún así había elegido salvar al de él. La magnitud de ese perdón práctico, de esa misericordia en acción, hizo que Elías se sintiera minúsculo, su arrogancia racial desmoronándose en polvo ante la superioridad ética de aquella mujer. Bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de ella, las lágrimas volviendo a sus ojos, esta vez no de miedo, sino de una gratitud, humillada y profunda. Quería pedir perdón, quería decir que sentía mucho todo, pero las palabras parecían insignificantes ante lo que acababa de suceder. El silencio entre ellos cambió de textura. Ya no era tenso y hostil, sino lleno de un respeto triste y compartido. Elías fue hasta la estufa de leña y tomó la cafetera de metal, sus manos realizando la tarea cotidiana con una reverencia casi religiosa. Sirvió una taza de café humeante, el aroma fuerte y familiar llenando la cabaña y disipando el olor a enfermedad y humo de salvia. Caminó hasta Naya y le extendió la taza, sosteniéndola con ambas manos en un gesto de oferta y servicio, algo que él jamás imaginaría hacer horas antes. Naya aceptó la taza, sus dedos rozando los de él nuevamente, y esta vez, el contacto fue firme y deliberado, un reconocimiento de paz sellado sobre el café caliente. Ella bebió un sorbo, cerrando los ojos brevemente, y Elías vio la extenuación finalmente vencer su guardia, revelando a la mujer cansada detrás de la curandera mítica. Se sentaron en sillas opuestas, velando el sueño tranquilo de Joshua, dos exenemigos unidos por el cansancio y por el milagro de la supervivencia. La luz de la aurora comenzó a filtrarse por las grietas de las ventanas, un azul pálido y frío que anunciaba el fin de aquella noche interminable, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. El viento afuera había cesado completamente, dejando el desierto en un silencio absoluto y reverente, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración para ver el resultado de aquella batalla. Elías miró el perfil de Naya, iluminado por la luz creciente, y supo que nada sería como antes. Las fronteras del mapa continuaban siendo las mismas, pero las fronteras dentro de su casa y de su corazón habían sido redibujadas para siempre en aquella noche de fiebre y redención. El vaquero se levantó y fue hasta la ventana, abriéndola para dejar entrar el aire fresco de la mañana, expulsando las últimas sombras de la noche. Porque el sol aún no había salido, pero el horizonte ya estaba teñido de púrpura y dorado, colores de esperanza que contrastaban con la oscuridad que había habitado el alma de Elías por tanto tiempo. Respiró hondo,
el aire frío llenando sus pulmones, y sintió una ligereza extraña, la ausencia del peso del odio que él había cargado como una armadura inútil. Miró hacia atrás, al hijo durmiendo, y a la mujer que lo había salvado, y entendió que el verdadero coraje no estaba en apretar el gatillo, sino en tener la fuerza para bajar el arma y confiar. El ciclo de violencia había sido roto, no por un tratado o una guerra, sino por el amor obstinado de un padre y la compasión de una extraña. Naya se levantó silenciosamente y comenzó a recoger sus cosas, guardando los frascos y las hierbas en la bolsa de cuero, con la misma calma metódica con que había llegado. Ella no esperaba pago, y Elías lo sabía, lo que hacía su deuda aún más impagable y eterna. Él quería darle algo, cualquier cosa, pero sabía que oro o plata serían insultos ante lo que ella le había dado. La observó cerrar la bolsa, sintiendo una opresión en el pecho ante la perspectiva de su partida, una sensación extraña de pérdida por alguien a quien él quería muerto horas atrás. La transformación estaba completa, grabada no en palabras, sino en el cambio palpable de la atmósfera de aquella cabaña, que había dejado de ser una trinchera para convertirse, finalmente, en un lugar de cura. El niño se removió en la cama y abrió los ojos, parpadeando contra la claridad suave de la mañana, su mirada límpida y enfocada por primera vez en días. «Papá», llamó, la voz débil pero clara, sin el silbido aterrador de la enfermedad. Elías corrió a su lado, sosteniendo su mano pequeña, sonriendo a través de las lágrimas mientras besaba la frente fría y seca de su hijo. Naya se detuvo en la puerta, observando la escena con una expresión indescifrable, tal vez una mezcla de nostalgia y deber cumplido. Puso la mano en el pomo, lista para volver al desierto, pero se detuvo cuando Elías se giró hacia ella. Él no dijo gracias. Él solo asintió, un movimiento lento y profundo de cabeza, y puso la mano sobre su propio corazón. Naya devolvió el gesto y abrió la puerta, dejando entrar la luz del sol e inundar el cuarto con el brillo dorado de un nuevo comienzo. La luz de la mañana reveló los detalles de la cabaña con una claridad implacable. El polvo, la simplicidad, la vida dura que llevaban. Pero también iluminó el rostro de Elías, que parecía años más joven sin el ceño fruncido de odio y preocupación. Miró el revólver vacío en la mesa y después la puerta abierta por donde Naya había salido, dándose cuenta de que el arma era la única cosa que parecía fuera de lugar en aquel nuevo mundo. Tomó una manta de lana del suelo y cubrió a su hijo con cuidado, prometiendo silenciosamente que el niño crecería conociendo la verdad sobre quién lo salvó, una verdad que desafiaría todo lo que el mundo de afuera enseñaba. La cura de Joshua era física, pero la cura de Elías era espiritual, una herida antigua que finalmente había comenzado a cerrar, suturada por las manos de aquella a quien él había llamado enemiga. El sonido de los pájaros del desierto comenzó a llenar el aire, una música simple que parecía celebrar la victoria de la vida sobre la muerte. Elías se sentó en el borde de la cama, exhausto pero en paz, observando el pecho de su hijo subir y bajar en un ritmo perfecto. Sabía que la vida en la frontera continuaría siendo dura, que los conflictos no desaparecerían mágicamente, pero él ya no era el mismo hombre. Había mirado a los ojos del otro y se había encontrado a sí mismo. La lección de aquella noche quedaría grabada en su alma. La sangre es roja en todas las venas, y las lágrimas tienen el mismo sabor salado en cualquier rostro. Mientras el sol subía, bañando la cabaña en luz, Elías sintió que, por primera vez desde la muerte de su esposa, la casa no estaba vacía. El silencio de la mañana fue roto apenas por el sonido suave del viento, ahora una brisa gentil y ya no una amenaza aullante. Elías se levantó y fue hasta la puerta, mirando el vasto desierto que se extendía ante él, buscando la silueta de Naya en la distancia. Ella ya estaba lejos, un punto pequeño en la inmensidad del paisaje, caminando con la misma dignidad solitaria con la que había llegado. No la llamó de vuelta. Sabía que sus caminos se habían cruzado por un propósito y ahora se separaban nuevamente, pero la línea invisible que los conectaba jamás sería rota. Se recostó en el marco de la puerta, el sol calentando su rostro, y sintió una profunda y silenciosa gratitud al universo por aquella segunda oportunidad, no solo para su hijo, sino para su propia humanidad perdida. Volviendo adentro, Elías tomó las balas que estaban esparcidas sobre la mesa y las guardó en un cajón profundo, lejos del alcance fácil, una decisión consciente de hacer de la violencia una opción distante, no la primera. Respuesta. Miró a su hijo,
que ahora dormía un sueño profundo y reparador, y sintió el peso de la responsabilidad de criar a un hombre mejor de lo que él había sido. La cabaña, antes una prisión de miedo y prejuicio, ahora parecía un santuario, un lugar donde un milagro silencioso había ocurrido. La presencia de Naya aún flotaba en el aire, en el olor a salvia que persistía y en la paz que ella había dejado atrás. Elías sabía que contaría esta historia, no como una historia de terror, sino como una leyenda de misericordia. El vaquero se preparó para comenzar el día, lavándose el rostro en el cuenco con el agua que había sobrado, sintiéndose limpio de una forma que iba más allá de la piel. Miró el espejo roto en la pared y vio a un hombre diferente, alguien que había sobrevivido a su propia oscuridad. La tormenta había pasado, llevándose con ella la fiebre y el odio, dejando atrás un terreno fértil para que algo nuevo creciera. Sabía que el camino por delante sería largo, pero por primera vez no estaba caminando solo. Tenía la verdad, y la verdad era un arma más poderosa que cualquier revólver. El día estaba claro, el cielo azul e infinito, y el mundo parecía haber sido lavado y renovado, listo para ser escrito nuevamente con tintas de compasión y entendimiento. El eco de aquella noche resonaría a través de las generaciones. Una historia susurrada sobre el vaquero y la curandera, sobre el revólver y la hierba, sobre el odio y el amor. Elías se sentó nuevamente al lado de su hijo, sosteniendo su mano, y cerró los ojos por un momento, agradeciendo silenciosamente a la mujer que se había ido. Sabía que nunca más la vería, pero ella estaría presente en cada respiración de su hijo, en cada latido de su corazón. La conexión humana, forjada en el fuego de la crisis, había probado ser más fuerte que cualquier barrera que los hombres pudieran construir. Y así, en la quietud de aquella mañana en Arizona, un nuevo mundo comenzó a nacer. Un mundo donde la cura era posible, incluso para las heridas más profundas del alma. Si te está gustando, apóyame con un like y suscríbete al canal. Continuamos con la historia. La luz de la mañana inundó la cabaña con una claridad implacable, lavando las paredes de madera y disipando las últimas sombras de aquella noche interminable de terror. Elías permaneció de pie junto a la ventana, observando las partículas de polvo danzar en los rayos de sol, un contraste absoluto con la oscuridad sofocante que lo había estrangulado horas antes. El aire en el recinto aún cargaba el aroma sutil y terroso de salvia quemada y lana mojada, un fantasma olfativo de la mujer que había atravesado el infierno para salvar la sangre de su sangre. Joshua dormía profundamente en el catre, su pecho subiendo y bajando en un ritmo que no era más una cuenta regresiva para la muerte, sino una canción de vida reconquistada. Elías sintió una ligereza extraña en el pecho, el peso aplastante de la pérdida inminente sustituido por un vértigo de alivio que lo hacía sentirse casi flotando en el suelo firme. Elías se movió por el pequeño cuarto con una lentitud deliberada, comenzando a organizar los vestigios de la batalla médica que allí había ocurrido. Recogió el cuenco con el agua turbia, mirando el remolino oscuro donde la sangre de Naya se había mezclado con la tierra. Una comunión sagrada que desafiaba todos los dogmas de su fe rígida. En vez de descartar el líquido con indiferencia, lo llevó afuera con un respeto ceremonial, vertiéndolo en las raíces de un arbusto seco junto al porche, devolviendo la fuerza vital a la tierra sedienta. Al regresar, tomó la pequeña bolsa de cuero que ella había dejado atrás sobre la mesa, sintiendo la textura áspera contra el pulgar. No era más un objeto de hechicería, sino una reliquia familiar, y la colocó sobre el manto de la chimenea, al lado del retrato de su esposa, elevándola a un lugar de honor. Un leve crujido viniendo del catre atrajo su atención, y vio a Joshua frotándose los ojos con la confusión aturdida de un sueño profundo y curativo. El niño se sentó despacio, la piel pálida pero fresca al tacto, la fiebre habiéndose extinguido como un incendio forestal que consumió todo el combustible. «Papá, tuve un sueño», susurró el niño, su voz ronca pero libre del delirio aterrador. Vi a una mujer con trenzas negras. Ella cantaba para que el dolor se fuera. Elías sintió un nudo en la garganta, percibiendo que la memoria de su hijo no sería de miedo, sino de un confort misterioso. Se sentó en el borde del colchón y apartó el cabello de la frente de su hijo. «No fue un sueño, hijo», dijo Elías con suavidad. «Fue un ángel que vino de la tierra, no del cielo». La confesión quedó suspendida en el aire iluminado por el sol, un desvío radical de las historias de monstruos salvajes que Elías había alimentado en la mente del niño desde la cuna. En aquel momento, comprendió que tenía una elección vital:
perpetuar el ciclo de odio que había envenenado su propia vida o plantar una semilla nueva. Ella era Apache, Joshua, confesó Elías, el nombre de la tribu saliendo de su boca limpio, sin el veneno habitual. El niño abrió los ojos levemente, procesando la información que contradecía su pequeño mundo, pero la evidencia de su respiración fácil hablaba más fuerte que cualquier prejuicio. Ella nos salvó cuando yo no podía, continuó el padre, humillándose ante el hijo para enseñar la lección más valiosa de todas. La verdad, desnuda y cruda, comenzó a cicatrizar la herida generacional allí mismo, en aquel cuarto simple. Elías se levantó para preparar una comida, buscando algo para romper el ayuno forzado de los últimos días, sintiendo el hambre despertar también en su propio cuerpo exhausto. Mientras cortaba el pan y calentaba el caldo en la estufa, observó sus manos. Las mismas que sabían matar y herir, ahora preparaban el alimento con una ternura desconocida. La violencia parecía una herramienta obsoleta, perteneciente a un hombre, que había muerto durante la tormenta de la noche anterior. El olor a comida fresca llenó la cabaña, sustituyendo el olor a enfermedad por un aroma de domesticidad y normalidad restablecida. Sirvió a su hijo con paciencia, soplando la cuchara antes de ofrecérsela, cada gesto impregnado de una gratitud silenciosa. La rutina, antes una carga monótona, ahora parecía un privilegio sagrado, cada momento común transformado en un pequeño milagro de continuidad y paz. Después de que el niño comió y volvió a reposar, Elías salió para inspeccionar los daños causados por la tormenta en la propiedad aislada. El viento fuerte había derribado parte de la cerca y esparcido escombros por el patio, pero el cielo arriba estaba de un azul límpido e infinito, burlándose de la furia pasada. Caminó hasta el punto donde la silueta de Naya había desaparecido en el horizonte, sus ojos barriendo la vastedad de cactus y arena roja. Las huellas de ella ya estaban siendo borradas por la brisa constante, pero la marca profunda que ella había dejado en su vida era indeleble. Sintió un deseo súbito de seguirla, de ofrecer algo más tangible, pero comprendió que la dignidad del acto de ella residía en la ausencia de cobro. Respetar esa libertad y ese silencio era la única forma honorable de agradecimiento que le quedaba en aquel momento. Regresó al porche y sus ojos cayeron sobre el banco de madera donde solía limpiar sus armas obsesivamente, preparándose para guerras que solo existían en su mente. Hoy, aquel lugar parecía vacío y sin propósito. Elías entró en la casa y fue hasta el cajón donde había guardado las balas, tomando la llave de hierro pesado que trancaba el mueble rústico. Con un movimiento decidido y final, trancó el cajón y caminó hasta el pozo en el patio, arrojando la llave en la oscuridad profunda del agua subterránea. El sonido del metal golpeando el agua allá abajo fue un punto final en su carrera de vigilante paranoico. Protegería a su hijo, sí, pero con sabiduría y prudencia, no con la agresión ciega que casi le había costado todo. El arma quedaría guardada, un artefacto frío de un tiempo de ignorancia. La tarde avanzó lentamente, trayendo un calor reconfortante que secaba la tierra empapada y calentaba las tablas del porche donde Elías se sentó. Joshua, sintiéndose más fuerte, se arrastró hasta la puerta y se sentó al lado de su padre, sus pies balanceándose en el aire, observando el desierto vasto. ¿Crees que ella va a volver?, preguntó el niño mirando hacia el camino vacío con una esperanza infantil y pura. Elías pasó el brazo por los hombros de su hijo, acercándolo, sintiendo la solidez reconfortante de su cuerpo vivo y caliente. No lo sé, hijo, respondió con honestidad, mirando las nubes blancas a lo lejos. Pero si ella vuelve, la puerta estará abierta, para ella y para cualquiera que venga en paz. Fue una promesa al viento, una nueva política para aquella casa en la frontera. El escenario alrededor de la cabaña parecía haber cambiado, drásticamente, aunque las piedras y los árboles retorcidos fueran los mismos de siempre. Lo que había cambiado era la mirada de Elías, que ahora veía belleza donde antes veía solo amenaza, peligro y desolación. Notó pequeñas flores moradas brotando entre las espinas de un cactus, un detalle minúsculo que habría pasado desapercibido en sus días de amargura ciega. La naturaleza no era más una enemiga a ser conquistada a tiros, sino una fuerza compleja que podía matar con una tormenta o curar con una raíz. Esa nueva comprensión le trajo una paz que él no sentía desde antes de la guerra. Respiró profundo el aire seco, sintiéndose parte del paisaje y no un invasor atrincherado, su alma expandiéndose para llenar el silencio del desierto. A medida que el sol comenzaba a descender,
pintando el cielo con franjas vibrantes de naranja y violeta. Elías percibió que necesitaba cerrar el ciclo emocional. Fue hasta la pequeña tumba de su esposa, marcada por una cruz de madera simple detrás de la casa, un lugar que visitaba con dolor. Hoy se arrodilló en la tierra, pero no sintió la mordida habitual del resentimiento o de la venganza. «El niño está a salvo, Sara», le susurró a la cruz, sus palabras cargadas por la brisa de la tarde. «Y quien lo salvó no fui yo». Admitir su falla ante la memoria de ella no fue una derrota, sino una liberación profunda. Sintió que, desde algún lugar, ella aprobaba la ruptura del odio que habría consumido al hijo de ellos. La cura había alcanzado hasta a Mío, los muertos y sus recuerdos. Volviendo al frente de la casa, Elías vio a Joshua jugando con un pedazo de madera, dibujando figuras abstractas en la arena aún húmeda, perdido en su imaginación recuperada. La inocencia de la escena era tan poderosa que hizo que los ojos de Elías se llenaran de lágrimas nuevamente, desbordando de emoción. Percibió que el verdadero enemigo nunca había sido el apache, o la fiebre, o la tormenta implacable. El enemigo era el miedo que lo había cegado, el miedo que había construido muros altos donde deberían haber puentes. Al dejar entrar a Naya, él no solo había permitido la entrada de la cura física, sino que había derribado las defensas que mantenían su propio corazón sitiado. La vulnerabilidad, que él siempre había considerado una debilidad mortal, había probado ser la única fuerza capaz de realizar lo imposible. La lección estaba aprendida y grabada en su alma. La noche comenzó a caer nuevamente, pero esta vez no trajo consigo la claustrofobia opresiva y el pánico de la víspera. Las estrellas surgieron una a una, brillando con una intensidad fría y clara, guiando viajeros e iluminando el mundo. Elías encendió la lámpara, pero mantuvo la llama baja y suave, no para ahorrar aceite, sino porque ya no necesitaba ahuyentar las sombras con ferocidad. Él y Joshua cenaron en un silencio cómodo, intercambiando sonrisas cómplices, la tensión eléctrica del día anterior completamente disipada y olvidada. La cabaña, que parecía un ataúd a punto de ser cerrado por el destino, ahora parecía una cuna, un lugar seguro donde la vida podía florecer. La presencia del miedo había sido exorcizada, sustituida por una calma resiliente que permeaba cada rincón y cada objeto de la casa. Antes de poner al niño a dormir, Elías le contó una historia nueva, no sobre batallas sangrientas, sino sobre la tierra y sus secretos antiguos. Improvisó, tejiendo una narrativa donde la sabiduría de las hierbas valía más que la pólvora, intentando plantar en su hijo los valores que Naya había demostrado. Joshua escuchaba con atención absoluta, sus ojos reflejando la luz de la linterna, absorbiendo la nueva mitología moral de su padre. Era el inicio de una educación diferente, un intento consciente de criar a un hombre que no necesitara pasar por el mismo infierno para aprender el respeto. Elías sabía que no podía borrar el pasado violento, pero podía, con certeza, escribir un futuro diferente, una palabra a la vez, garantizando que el ciclo de odio muriera con su generación. Cuando Joshua finalmente se durmió, Elías se quedó sentado en el porche oscuro, escuchando a los grillos y el aullido distante de un coyote solitario. Miró sus propias manos, ahora limpias y relajadas sobre el regazo, y sintió una profunda sensación de redención interior. No era un héroe de guerra, era solo un hombre que había tenido la suerte de ser roto en el momento correcto. La arrogancia había sido drenada de él junto con el miedo, dejando un espacio vacío llenado por humildad. Sabía que el mundo afuera aún era cruel y que los prejuicios no desaparecerían, pero en su pequeño pedazo de tierra, la guerra había terminado. La paz verdadera había sido firmada con sangre indígena y amor paternal, un tratado inquebrantable. Elías se levantó y miró hacia la puerta de la cabaña, recordando la figura de Naya parada allí, mojada y desafiante, trayendo la vida en sus manos. La imagen de ella quedaría grabada en su memoria para siempre, un icono de gracia que lo guiaría en los días difíciles que vendrían. Tocó el marco de la puerta, como si pudiera sentir la energía residual del paso de ella, e hizo una promesa al desierto. Nunca más cerraría la puerta a la necesidad humana, independientemente del color de la piel o del origen. La hospitalidad sagrada que él había violado con su arma sería ahora la ley suprema de su casa. Apagó la lámpara del porche, pero dejó la puerta destrancada, un gesto simbólico y final de su transformación absoluta. El vaquero entró en 1900. La oscuridad suave de la casa
Acostándose en su propia cama, el cansancio finalmente alcanzándolo de forma dulce y acogedora, cerró los ojos y por primera vez en años, no vio llamas o rostros de enemigos en sus pesadillas recurrentes. Vio solo la luz de la mañana, la sonrisa de su hijo y el rastro de huellas desapareciendo en la arena, llevando consigo el peso de su odio. El ciclo estaba completo, la fiebre rota, y el hombre renacido de las cenizas de su propio prejuicio. En el silencio del Test, desierto, bajo el manto estrellado, Elías durmió el sueño de los justos, sabiendo que el amor, en su forma más inesperada, había vencido a la muerte. La vida continuaría, infinitamente más preciosa. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.